Bien, vamos a comenzar a relatar esta segunda presentación sobre antecedentes históricos en el desarrollo de la inmunología, cuya primera parte ustedes, me imagino, habrán visto recién. Estos cuadros que muestro acá corresponden al pintor chileno Roberto Mata. Bueno, siguiendo con la secuencia de los descubrimientos más importantes y de los autores científicos más relevantes en la historia de la inmunología, vamos a nombrar a Elie Metchnikoff, que fue la primera persona que describió y dibujó, como se ve ahí, el proceso de la fagocitosis. Ahora, como ustedes van a saber, la fagocitosis es el método más utilizado y el método más eficiente para eliminar a los microorganismos, como se ve acá. Otro autor extraordinariamente importante es Paul Ehrlich, que fue un científico alemán que logró titular los anticuerpos antidifteria y logró también describir la acción de la toxina diftérica. Y en 1897 demostró que los anticuerpos, más que un concepto, son una sustancia que se puede sentir y estudiar en tubos de ensayo. Hasta esa época se sabía que había algo en la circulación sanguínea que era capaz de neutralizar toxinas o neutralizar microorganismos, pero no se sabía qué es lo que era eso, si era una molécula, si era una proteína, etc. Entonces él descubrió que eran moléculas y planteó lo que se ve acá al lado, la teoría de las cadenas, en la cual él decía que estas moléculas antitoxinas, que eran bastante específicas, como se señala acá abajo, iban cubriendo la superficie de la célula y cuando habían muchas, algunas de ellas se desprendían y eran entonces los anticuerpos. Por lo tanto, él fue el primer autor que habló de sustancias concretas capaces de neutralizar también a toxinas o a bacterias. Los conceptos claves obtenidos por los últimos investigadores que hemos nombrado en la presentación anterior y en esta, Metchnikoff y Ehrlich, es que existen mecanismos que dan cuenta de la defensa del organismo cuando hay microorganismos que ingresan, que existe memoria, que hace que la persona no vuelva a enfermar de lo mismo, y aparece el concepto entonces de inmunidad humoral y celular por los experimentos que ya hemos visto con el virus en el ratón, y se puede obtener una resistencia a las infecciones si se pone en contacto al individuo con los microorganismos modificados, parte de ellos, y eso es el fundamento de la vacunación. Y finalmente podemos decir que estos mecanismos pueden radicar en el suero o pueden ser transferidos de un animal a otro por células. Entonces de ahí aparece un concepto que es muy importante, y es que esta respuesta inmune, y ya vimos de dónde viene la palabra inmune, tiene dos brazos. Uno que es un brazo humoral, que está compuesto por anticuerpos, y ahora sabemos también que se agrega el complemento, y un brazo celular que está mediado por linfocitos T y linfocitos B, tal como lo sabemos hoy en día. Otras contribuciones importantes de ese siglo fue, además del Metchnikoff, que está, cuya fotografía está aquí en este diapositivo, está Richet, que fue un inmunólogo francés, que empezó a describir fenómenos en los cuales la respuesta inmune era responsable de daño. Y esas él las denominó reacciones anafilácticas, y abrió un campo enorme de investigación en la inmunopatología, o sea, cómo el sistema inmune puede producir enfermedad. Y finalmente tenemos a Emil Roux y Alexander Yersin, que aislaron la toxina diftérica, y ese fue el primer antígeno
que se conoció y se caracterizó. Posteriormente vienen una serie de estudios acerca de la molécula que nos da nuestra identidad macromolecular, como vamos a ver en la clase que sigue a esta. Y entre ellos tenemos a Peter Gorer, un británico, y a George Snell, también de Inglaterra, que fueron los que descubrieron que las células están marcadas por unas moléculas que están en su superficie, que son propias de cada cepa de ratones, según los trabajos de Gorer, y en células trasplantadas de un ratón a otro que utilizó Snell como método para identificar los genes que eran responsables de la síntesis de estas moléculas que nos dan la individualidad, vale decir que son propios de esa especie y de esa cepa en el caso de los ratones y de los individuos en caso del ser humano. Entonces Peter Gorer y en 1936 describió un complejo de histocompatibilidad en ratones y posteriormente Snell haciendo trasplantes de células tumorales de un ratón a otro, describió entonces el complejo mayor de histocompatibilidad, que se llamó así porque señalaba la compatibilidad de los tejidos de un individuo y otro. Ustedes van a tener un seminario en el cual vamos a hablar de estos dos, especialmente de Snell, porque sus descubrimientos realmente son extraordinariamente importantes. Posteriormente, en 1952, este investigador francés, Jean Doucet, planteó la hipótesis de que un sistema de histocompatibilidad similar al de los glóbulos rojos debía estar presente también en los leucocitos. Y por eso lo llamó HLA, que quiere decir Human Leukocyte Antigen. Entonces él fue capaz, usando sueros de mujeres politransfundidas, fue capaz de detectar anticuerpos anti estas moléculas presentes en los leucocitos humanos y que correspondían al MHC humano. Por lo tanto, el HLA es el MHC en los seres humanos y el H2 es el MHC en los ratones. Un gran, digamos, aporte de los ratones en este campo de la inmunología, puesto que se utilizaron muchas cepas y se cruzaron cepas entre sí, y todo un trabajo genético importantísimo para descubrir cuáles son los genes responsables de estas moléculas. Posteriormente se identificó el antígeno MAC, que corresponde al actual HLA-A2, y posteriormente el polimorfismo de estas moléculas, como vamos a ver en la próxima clase, se debió al trabajo de John Van Rott y Rose Payne y Walter Bodmer, quienes describieron los antígenos 4A y 4B. Entonces, estos autores, al cual hay que agregar a Benacer Raf, que también vamos a analizar en un seminario, fueron los responsables de detectar moléculas que son importantísimas en las respuestas inmunes adaptativas. Después viene otro gran paso en la historia de la inmunología cuando se describe la tolerancia inmunológica. Ahí Lloyd Felton, un inglés, demuestra la tolerancia inmunológica en ratones cuando les inyecta grandes dosis de polisacáridos de neumococo. Él llamó a este fenómeno parálisis inmunológica y posteriormente se le denominó tolerancia inmunológica. Él supuso que la no respuesta se debía al exceso de antígeno que se le estaba inyectando a estos ratoncitos. Pero fueron Medawar, que se ve ahí en un microscopio, y Burnett y Talmage los que realmente dieron origen a la teoría o al concepto de tolerancia inmunológica. Lo que sucedió fue que Burnett planteó teóricamente, sin hacer ningún experimento, que si se inyectaban células de un ratón negro en un ratón blanco, siendo el ratón blanco un feto o un embrión,
entonces ese ratón blanco iba a aceptar un trasplante del ratón negro cuando fuera adulto. Y efectivamente, Burnett no hizo ningún experimento y solo pensó y calculó y publicó ese trabajo. Y posteriormente Medawar, que era, Burnett era australiano, Medawar era inglés, y Medawar quiso demostrar si esta teoría era cierta o no. Dicen que con la intención de que no fuera cierta, pero resultó ser cierta. Entonces lo que hizo Medawar fue inyectar células de ratón negro en embriones de ratones blancos, y una vez que crecieron, los pocos que sobrevivieron, les hizo el trasplante que se ve ahí en la fotografía, y se vio que el trasplante prendió y pudo persistir en el cuerpo de este ratoncito. Y Talmage también participó en estos experimentos. Ahora, no en el experimento, perdón, el Talmage participó en la generación de una teoría que deriva de este concepto que postuló Burnett, que es lo que llaman la teoría de la selección clonal. Y esta teoría, que revolucionó la inmunología y la biología de la época, fue publicada en 1944. ¿Y en qué consiste la teoría de Burnett? Lo primero que dice es que los animales, y por lo tanto el ser humano, posee muchas células que se denominan linfocitos. También el segundo postulado de esta teoría dice que cada linfocito, cada uno de estos linfocitos, tiene un receptor específico para un antígeno determinado, no para cualquier antígeno. Entonces, por eso, si ustedes se fijan en el dibujo, los linfocitos de A tienen un receptor para antígeno en forma triangular, el B de otro color, la Y, el C, etcétera, tienen receptores que son diferentes. Y la selección clonal consiste en que un antígeno determinado, que aquí llaman antígeno X, va a ser captado solo por los linfocitos que tienen el receptor para el antígeno X. Y entonces el antígeno va a seleccionar al linfocito específico para él y se va a estimular su proliferación y posteriormente su diferenciación para generar los anticuerpos anti-X. Entonces esta teoría de la selección clonal es muy importante porque nos permite explicarnos prácticamente que todos los eventos que ocurren en las respuestas inmunológicas adaptativas. Posteriormente viene una relación entre la teoría de la selección clonal de Burnett con lo que se había descrito en el MHC, que ya hemos nombrado, y el experimento que hacen Peter Doherty y Rolf Zinkernagel demuestran que para que las células linfoides sean capaces de eliminar células ajenas o células no propias, tienen que reconocer al antígeno en el contexto de una molécula codificada por el complejo mayor de histocompatibilidad. Y si no, la cosa no funciona. Esto ustedes lo van a entender mucho más cuando hayamos visto estos contenidos. Entonces el experimento de Zinkernagel y Doherty se lo muestro en este monito. Fíjense bien, tenemos ratones iguales, ratones que no son iguales. Aquí yo me equivoqué a hacer el mono porque debía haber puesto a este ratón de otro color. Pero bueno, este ratón es AA minúscula desde el punto de vista genético y este ratón es BB minúscula desde el punto de vista genético. A ambos les ponemos el mismo virus. Al ratón AA le sacamos linfocitos TCD8. Al ratón BB le sacamos linfocitos TCD8. Entonces vamos a tener un pool de linfocitos TCD8 del ratón AA y un pool de linfocitos TCD8 del ratón BB. ¿Y qué hacemos entonces? Ponemos en una monocapa, en una cápsula de Petri, células epiteliales del ratón AA, de este ratón, pero no de este.
Entonces queda el ratón, la célula del ratón AA en este cultivo, y les ponemos al medio cultivo los linfocitos TCD8, cuya función es matar células infectadas por el virus que le habíamos puesto antes. Y cuando le ponemos linfocitos del mismo ratón del cual provienen las células, entonces los linfocitos matan a estas células porque están infectadas con el virus. Pero si nosotros ponemos linfocitos del ratón BB, los linfocitos del ratón BB no van a matar a las células AA, aunque están infectadas por el virus. Por lo tanto, para que haya citotoxicidad mediada por los linfocitos TCD8, o sea, para que los linfocitos puedan matar a estas células, tienen que coincidir genéticamente. Y posteriormente se vio que ello es porque un linfocito de un ratón bebé no va a ser capaz de reconocer a un antígeno viral del ratón AA. ¿Por qué? Porque no reconoce como propio al MHC del ratón AA. Perdón, y los linfocitos B, entonces, esto quiere decir en buenas palabras que los linfocitos míos no van a ser capaces de defender a otra persona que no sea yo. ¿Por qué? Porque el reconocimiento es dual, o sea, el reconocimiento es del MHC más el antígeno. Y el MHC tiene que ser propio, o sea, el linfocito no trabaja si es que no está interactuando con células del mismo huésped. Esto lo van a entender muchísimo mejor más adelante, pero aquí hay una premier, un adelanto del asunto. Y aquí vemos a los linfocitos matando, para que ustedes me crean que matan células. Aquí vemos estos linfocitos de color blanco, están matando a una célula cancerosa en un cultivo celular. Lo que hacen estos linfocitos es tocar a la célula en sus moléculas MHC con el antígeno y eliminar ciertas moléculas que penetran a esta célula y la llevan a la muerte. Y también reconocen neoantígenos acá en una célula en MHC clase 1 y liberan moléculas que producen su muerte. Ahora, acá yo les puse en este diapositivo una dirección de YouTube que ustedes pueden activar y mirar una película de muy corta duración donde se ve a estas células matando a otras. Yo no sé si apretando aquí se va a ver, pero mejor háganlo ustedes. Bien, ¿cuál es la estructura de los anticuerpos? Los anticuerpos están formados por dos cadenas pesadas, aquí de color gris más oscuro, dos cadenas livianas, y que están unidas por puentes disulfuro, que no los mostraron en este mono, y los que descubrieron esta estructura de los anticuerpos fueron Porter y Edelman, quienes ganaron el premio Nobel por haberlo hecho. Y describieron entonces las cadenas pesadas y las cadenas livianas, y ustedes van a tener una clase especial donde se muestra cómo se sintetizan estas cadenas y qué genes participan. Aquí hay un resumen un poco desde el año 1845 al año 1992, de los grandes descubrimientos. No voy a detallar cada uno de ellos, hemos hablado de algunos, otros los hemos saltado, porque hablar de todo lo que ha sucedido en inmunología nos llevaría más de un año hablando. Aquí está la teoría de las cadenas laterales de Ehrlich, y distintos descubrimientos que ustedes pueden ir analizando y buscando en internet más detalles. Y bien, y llegamos a los principales descubrimientos que tienen que ver con la inmunidad innata, que es una de las ramas de las respuestas inmunes, y el descubrimiento de los receptores tipo TOL es uno de los más cruciales, y sé que se hizo en la mosca drosófila, que está aquí en este diapositivo. Y lo increíble es que estos receptores tipo TOL tienen que ver con
tienen que ver con el desarrollo de la mosca, o sea, tienen que ver con la ubicación espacial en el cuerpo de la mosca, de las patitas, de las antenas, etc. Y estos receptores, Toll en alemán, pues fue descubierto por unos investigadores alemanes, Toll quiere decir bacán, quiere decir macanudo, estupendo. Y les pusieron así porque realmente eran unos genes que determinaban la ubicación de las antenitas y de todas las partes de la mosca. Y después se vio que estos genes, o genes muy parecidos a los tipo Toll, a los Toll, que se llaman Toll-like receptors, o sea, genes parecidos al gen Toll, codifican unos receptores que están en las superficies de las células, que son capaces de reconocer moléculas que solo están presentes en los microorganismos. Y estas moléculas se llaman Pathogen Associated Molecular Patterns, o sea, patrones moleculares asociados a patógenos. Y lo que se vio es que si estos genes están alterados, las mosquitas mueren por distintas causas bacteriológicas o por hongos, y eso dio inicio a la investigación de estos receptores que se denominan genéricamente PRR. Esto sucedió el año 1996, y a partir de eso se abrió un campo enorme que es el campo de la inmunidad innata. Y los capos de este descubrimiento son Charles Janeway, que murió lamentablemente muy joven, que planteó la hipótesis del reconocimiento de patrones moleculares el año 89. Y Ruslan Metsitov, que es un ruso que viajó desde la entonces Unión Soviética a Estados Unidos para trabajar con Janeway y fue su ayudante y después su colaborador más cercano, que describió los receptores tipo Toll en el proceso de censar infecciones microbianas y los mecanismos que operan en la activación de la respuesta inmune innata y cómo se relaciona la respuesta inmune innata con la respuesta inmune adaptativa. Y aquí tenemos a la pobre mosca, la Drosophila muerta, porque ha sido atacada por estos hongos que están aquí. Estas como hilachas que tiene la mosca son hongos que la atacaron, y como esta mosca tenía alterado el receptor codificado por el gen Toll, entonces se murió. Por lo tanto, los insectos deficientes en receptores Toll son dramáticamente afectados por los hongos, y en cepas deficientes en estos receptores tipo Toll, todas las moscas se mueren invadidas por hongos. Y siguiendo con la inmunidad innata, hay 3 autores muy importantes que ganaron el premio Nobel también, y Beutler y Hoffman fueron responsables de descubrimientos relacionados con la activación de la inmunidad innata, o sea, cómo se activa esta respuesta inmunológica, y Steinman fue responsable del descubrimiento de las células dendríticas y su rol en la inmunidad innata y adaptativa. Y aquí tienen ustedes en esta línea de tiempo la historia de los receptores tipo Toll. Ahora, si ustedes miran la cantidad de premios Nobel que se han concedido a raíz de descubrimientos de la inmunología, ustedes van a ver la importancia que tiene esta respuesta en todo tipo de circunstancias patológicas y en todo tipo de mecanismos defensivos frente a las distintas patologías. Entonces, de todo esto que hemos conversado desde Tucídides en la antigua Grecia hasta ahora, nos podemos dar cuenta que hay muchos de los experimentos y muchas de las observaciones hechas por los científicos que tienen que ver con
la sabiduría de los pueblos que aplicaban métodos empíricos. Muchos autores se basaron en eso para hacer los grandes descubrimientos que hicieron. Entonces, con esta diapositiva terminamos la presentación y yo les voy a subir al cursos algunos ejercicios que ustedes deberán efectuar para llegar a comprender bien esta presentación y llegar a conocer y recordar los eventos que aquí se describen. Con esto terminamos la primera presentación y muchas gracias. Hasta luego.